Hola, a continuación vamos a seguir con los elementos de los triángulos. Entonces, vamos a hablar de bisectriz de triángulo, pero primero vamos a hablar de bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es la semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo y divide el ángulo en partes iguales. Es como que lo traza o lo divide a la mitad del ángulo, ¿no? Hay métodos para encontrarlos gráficamente que yo pongo, por ejemplo, en dibujo técnico lo van a hacer, que, ¿cómo es? Yo, por ejemplo, trazo un arco, donde yo hubiera trazado el arco con la misma abertura de compás, trazo. Pasa que no tengo compás y es complicado, pero yo trazaría un arco y con la abertura que tengo del compás para hacer esto, me paro donde corté las semirrectas, pincho de un lado, pincho del otro donde corté, y el cruce de ambos trazos me da el punto para unir con el vértice. No es algo que yo les voy a pedir, sin embargo lo van a ver el año que viene en geometría descriptiva. Volvamos a la definición. La bisectriz de un ángulo es una semirrecta que tiene origen en el vértice del ángulo y divide a la mitad este ángulo. Entonces, ¿qué nos van a quedar? De cada lado, ángulos, que en este caso es beta, porque me quedó muy manchado. Beta es la mitad de alfa, que alfa es el ángulo original. O sea, la bisectriz, que es una semirrecta, está a igual distancia de las semirrectas del ángulo. Si yo tengo hasta el extremo de los que dibujo de las semirrectas definidas por el ángulo, tendré 3 centímetros, tendré 3 centímetros para el otro lado. O sea, divide. Tenemos métodos gráficos para encontrarlo. Entonces ahora vamos a proceder a ver la bisectriz de un triángulo. Y antes de pasar, que estuve dibujando, también la bisectriz va a ser el lugar para trazar diferentes circunferencias inscriptas dentro del ángulo. O sea, inscriptas es que en un solo lugar va a ser tangente a cada semirrecta. Entonces van a ver, es como que se va ampliando, como vemos con las ondas de audio o las ondas en el agua cuando tiramos una piedra, que se van a propagar en una dirección con una forma. Pero son propiedades de esta bisectriz. Y vamos a la del triángulo. Entonces, ahora yendo a lo que es la bisectriz de cada ángulo de un triángulo, vamos a ver que si trazamos la bisectriz de cada ángulo, se van a cruzar en un único punto. Este punto, como acá informo también, se va a llamar incentro de un triángulo. Y este punto, este incentro, da el lugar, el centro para una circunferencia inscripta en triángulo. Inscripta significa que está dentro, pero con una particularidad, que esta circunferencia va a tocar a los lados de un triángulo, no los va a cortar, los va a tocar, va a formar puntos tangentes. Entonces, si forma una circunferencia que da puntos tangentes, por consecuencia va a tener igual distancia a todos los lados de un triángulo. Entonces, incentro, a partir de las bisectrices, nos va a dar
el incentro de forma nos da el lugar para trazar la circunferencia inscripta, la circunferencia interna que sea tangente. Estos son los puntos de tangencia a los lados de un triángulo. Siguiendo con los elementos de un triángulo, vamos ahora a ver la mediana. Mediana de un triángulo es el segmento que va a unir un vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, lo que podemos decir es que si trazamos las tres medianas de un triángulo, se van a cortar en un único punto, que va a ser el baricentro, que le podemos decir que es el centro de gravedad. ¿Qué propiedades tiene este baricentro o estas medianas? Que desde el baricentro, que yo le puse G, que se suele decir al centro de gravedad de objetos, se lo llama como G, la distancia del mismo a través de la mediana, la distancia del mismo al punto medio de un lado va a ser un tercio de la distancia total de la mediana. Lo mismo, viceversa, si de el baricentro hasta el vértice va a ser 2/3 del total de la mediana. Siendo X el total de la mediana, yo la especifico aquí. Y también puedo resolver triángulos con medianas, como a continuación lo voy a explicar con el teorema de Apolonio. El teorema de Apolonio, que incluye medianas, es, si tenemos como dato una mediana, podemos obtener alguno de los lados. Va a estar formado por esta ecuación, el cual va a decir la suma de los cuadrados de los lados va a ser igual a la mitad del lado donde llega la mediana, al cual la mitad del cuadrado del lado donde llega la mediana, más 2 veces el cuadrado de la mediana. Entonces, esto puede ser una herramienta útil para resolver un triángulo, algunos lados, dado que si nos pasan como dato una mediana. Bueno, vamos ahora a la mediatriz de un segmento, antes de pasar a las mediatrices de los lados de un triángulo. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular al segmento que estamos en cuestión y pasa en su punto medio. O sea, tenemos un segmento acotado y va a ser una recta que pasa perpendicular. Por eso le hice la marca de la flecha, para saber que no tiene ni principio ni fin. También podemos decir que es el lugar geométrico cuyos puntos equidistan a los extremos de un segmento. O sea, si yo me paro aquí, de un extremo del segmento voy a tener la misma distancia de uno al otro. ¿Cómo lo podemos encontrar gráficamente? Con el compás, en geometría descriptiva lo van a ver. Trazamos una distancia cualquiera de un extremo del segmento y manteniendo la apertura del compás, vamos al otro extremo y trazamos ese arco. Donde crucen, vamos a poder poner una regla, una escuadra, trazamos y nos da el lugar donde los dos puntos donde podemos llegar a trazar la mediatriz. Y allí ya la tenemos expresada de forma gráfica. Ahora, si vamos con la mediatriz de un triángulo, vamos a poder encontrar que también se cruzan en un punto. Yo trazo cada una de las mediatrices de los lados de un triángulo y se cruzan en un punto y forman el circuncentro. El circuncentro que nos va a dar el lugar, la ubicación del centro de la circunferencia circunscripta, que sería la circunferencia que toca a los vértices, no corta los lados.
simplemente es externa esta circunferencia y toca a los lados. Entonces, ahí podemos encontrar que antes pudimos encontrar a través de la mediatriz del triángulo el circuncentro, que sería el lugar para el centro de la circunferencia inscripta. Acá nos daría ¿cómo es? No el circuncentro, discúlpenme, con la bisectriz podíamos encontrar el incentro que nos daba el centro para un triángulo, a ver, con otro color, que fuera tangente, que podría ubicarse aquí, que nos daría la circunferencia escrita. Esta daría la circunscripta, que vendría a ser externa al triángulo. Y vamos a seguir con otras propiedades más. Bueno, y por último vamos a las alturas de un triángulo. La altura es el segmento que es perpendicular al lado. Podemos tener varias alturas de triángulo. Es perpendicular a un lado y imperiosamente pasa por el vértice opuesto. Entonces, vamos a tener una altura, por lo general la altura la trazamos de el lado que está más horizontal, por decirlo de una manera. Pero si nos rotamos el triángulo, vamos a encontrar que tenemos diferentes alturas. Si lo rotamos de una manera, viendo por ejemplo una escuadra en lo posible que no sea la de 45, que tiene dos lados iguales, vamos a notar que la altura, que esto es un rectángulo, va a coincidir con un lado. Ahora, si yo lo tuviera así, la altura sería esta altura, en cambio así, la altura sería todo esto, y en este caso la altura sería menor. Se pueden dar una idea que tenemos tres alturas diferentes. Todo va a depender de qué consideremos para base. Puede estar así y tomamos esta altura, o bien puede estar así y tomamos esta. Pero lo que sabemos que tenemos una altura según el lado que tomemos de base. Entonces, en un triángulo que tenemos tres lados, vamos a tener tres alturas diferentes. Entonces, si trazamos todas las alturas de todos los triángulos, nos va a quedar un punto que se cruce, que va a ser el ortocentro. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Que puede ser a un lado o a la prolongación. ¿Por qué? Fíjense, yo aquí tracé un obtusángulo y, por ejemplo, yo de este lado puedo trazarla. Sin embargo, para trazar la altura de este lado horizontal, yo debo hacer una extensión y recién aquí puedo trazar. Lo mismo que otro lado. Entonces, ¿qué nos va a terminar quedando? Que si es un acutángulo, un triángulo agudo, va a quedar en el interior, como es este caso. Si es un obtusángulo, va a quedar exterior, que es este es el obtuso, que es como pasó. Si tenemos un ángulo recto, vamos a tener la altura de este lado es esta. Después a la inversa, la altura de este lado es esta. Y si trazamos una perpendicular, vamos a poner algo más extenso, nos va a quedar que el ortocentro se daría sobre un vértice, que sería en este caso este, que sería donde está el recto. Vértice recto.
Es una de las propiedades que se pueden tener. Bueno, de práctica, ¿qué les puedo dejar con el anterior video? Pueden hacer la página 3 de la práctica ya, que hay varios triángulos, o bien pueden hacer la hoja 4, que hay varios ejercicios de triángulos, hay algunos con otros polígonos de más lados, eso los pueden dejar, ya los vamos a ir viendo oportunamente. Espero que hayan podido disfrutar de esta clase, así que bueno, nos estaremos comunicando en el chat o a continuación nos vemos en trigonometría. Gracias.